Si callas, callarás con amor. Si gritas, gritarás con amor. Si corriges, corregirás con amor. Y si perdonas, perdonarás con amor. Si está dentro de ti la raíz del amor, ninguna otra cosa sino el bien podrá salir de tal raíz. Ama y haz lo que quieras. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo acompañe a cada familia, acompañe a cada hermano o a cada siervo del Señor, a cada uno de los que hoy nuevamente le decimos gracias por un nuevo día, a los que hoy nuevamente amanecemos este día bendiciendo el nombre del Señor. Desde El Salvador, Radio Ángelus te saluda, mi querido hermano, amigo, llegando a tus hogares, a donde tú nos escuches, siempre con tu programa Dios y mi familia. Decíamos anteriormente sobre cualidades que no deben de faltar en lo más mínimo en el hogar, en el matrimonio, en la pareja, padres, hijos, en el que nosotros sabemos de que si no nos tomamos de la mano de Dios y no hacemos lo que tenemos que hacer, difícilmente vamos a poder sacar adelante la empresa que Dios nos ha regalado, que se llama matrimonio. Decíamos en la primera cualidad, el compromiso con la vida familiar. Sabemos que el compromiso tiene que ser todos los días. La segunda cualidad decíamos que es el aprecio de unos a otros. Primera de Pedro 1:22. Y mencionábamos también la tercera cualidad, que es la comunicación, en Colosenses 3:12-17. ¿Por qué recuerdo esto, mi querido hermano? Porque es necesario que todos los días, no solo cuando vas a ver a tu esposa o a tu esposo, sino donde quiera que tú te encuentres, el compromiso hacia tu hogar, hacia los seres queridos que Dios ha permitido que tengas, tiene que ser la prioridad número uno. ¿Y por qué la confianza? Porque de la confianza dependen muchísimas, pero muchísimas cosas para que un matrimonio funcione. Si entre una pareja no se ha logrado tener la confianza suficiente para decir lo que te gusta, lo que no te gusta, para decirte que no te queda bien la ropa que te pusiste, o para decirte no tengo dinero para hoy, o para decirte tengo que salir, o para decirte hoy me duele el corazón, el cuerpo, o lo que sea. O lo más importante en el hogar, entre la esposa y el esposo, no olvidar que si hay confianza, muchos dolores de cabeza se pueden evitar. Porque cuando hay confianza, tú no te tragas los problemas. Porque cuando hay confianza, tú tienes la facilidad de expresar y de sentir y de decir lo que sientes, y no te quedas con ese mal sabor
y de que otras personas arruinen tu momento. ¿Por qué decíamos que es importante el aprecio de unos con otros? Porque el aprecio tú tienes que expresárselo a la persona. Tú tienes que decir lo que sientes. Tú tienes que tener el valor suficiente en expresar, hacer y hacer sentir bien a la otra persona. ¿Y por qué decíamos anteriormente que hay algo que hace mucho daño? Es la falta de estimación personal, la falta del valor. Y hay otra cualidad importante, mi querido hermano, es cultivar la vida espiritual. Las personas que aprenden, las personas que logran desarrollar, tenemos que tener en cuenta que para cultivar la vida espiritual es necesario romper una barrera. Y entonces ahí viene y ponemos en práctica la confianza que tú tienes que tener con la otra persona. Porque si tú tienes confianza con tu esposa o con tu esposo o con tus hijos para decirle, hijos, mira esposa o esposo o como tú le llames, mira gordito o gordita, o tus niños o tus niñas o tus pollitos o como quieras decirles, vamos a rezar en este momento. Eso es tener confianza. Decirle a tu esposo o a tu esposa, vamos a ir a misa, acompáñame. Entonces, ¿qué quiere decir? Cultivar la vida espiritual es tener la confianza de acercarse los dos hacia un mismo rumbo. Debemos de tener confianza en el carácter que Dios nos permite que tengamos, porque tenemos que saber que el soberano en nuestro hogar, el soberano en nuestro camino, es Él. A veces nosotros no contamos nada. A veces nosotros ni siquiera a Dios le queremos expresar lo que sentimos. Porque ni siquiera con Dios tenemos esa confianza de poderle expresar nuestro dolor que muchas veces tenemos. Porque si tú te das cuenta, mi querido hermano, hermana, amigo, en más de alguna ocasión, en tu casa tú te sientes solo, te sientes triste y lo peor, te sientes abandonado por Dios. Porque quizás tu esposa no te pone atención o porque quizás tu esposo no te pone atención y mucho menos tus hijos que no están a tu lado. Te han dejado sola o solo y tú te sientes abandonada. Pero ahí viene la parte importante, cultivar la vida espiritual. ¿Cómo la vas a cultivar? Comenzando. ¿Cómo vas a tener esa confianza? Haciéndolo, empezando de nuevo y haciéndote amiga o amigo del que te va a sacar adelante. ¿Lo quieres hacer cantando con él? Porque hay personas que les encanta cantar alabanzas. Pues hazlo cantando. ¿Lo quieres hacer danzando? Pues libérate danzando. Hay muchas maneras de expresar nuestra manera espiritual de tener cerca a nuestro Dios. Hay muchas maneras de expresarle y de sacar el dolor que muchas veces nos agobia y que nos pone de una manera terrible y que creemos en un montón, pero en muchas circunstancias, que la vida ya no tiene sentido. Pero tenemos que vivirla para que tú lo puedas expresar, para que tú lo puedas sentir, para que tú lo puedas decirle al otro lo que Dios hace. Tenés que vivirlo. Si Dios ha permitido que tengas una pareja, si Dios te dio
a una persona para que esté a tu lado, Él sabe por qué te la dio. El éxito que tengamos con nuestra familia se va a deber en una gran parte a la confianza que vamos a poder tener con Dios, que Él es el perfecto, que Él es el eterno, que Él sabe lo mejor para nuestras vidas. Y te aclaro, mi querido hermano, mi querido amigo, mi querida amiga, Dios no te va a poner en tu camino a una persona que te va a maltratar, que te va a dañar, que te va a perjudicar, que te va a destruir, que te va a causar dolores todos los días. Dios va a poner en tu camino a la persona correcta, que va a estar en las buenas, en las malas, cuando tengas que comer, cuando no tengas que comer, cuando te duela, cuando no te duela, cuando estés alegre, cuando no estés alegre. Ese es el que te va a regalar Dios. Y como repito y digo, nadie ha dicho hasta este momento que no vas a tener problemas. Nadie te ha dicho hasta este momento que un matrimonio no va a tener encontrones, no va a tener peleas, no va a tener disgustos, no va a tener situaciones que no le parezcan en un momento. Pero como decían en el anterior, si hay confianza en la pareja, entonces se van a abordar puntos y temas necesarios para que ese dolor no siga al siguiente día. Me decía un primo muy cercano un día de estos que la mejor manera que él ha aprendido con su esposa para avanzar y caminar, porque él me decía, le llevo 20 años de edad y entonces tenemos muchas diferencias en muchas cosas, pero algo que hemos aprendido es que en el mismo día, si es posible durante la noche, cuando antes de acostarse o en el momento preciso, tratamos algo o ella o yo de lo que no nos ha gustado. Pero lo más importante, me decía él, es que ese punto yo no lo vuelvo a sacar al siguiente día, porque lo hablamos, lo dijimos y lo ponemos en práctica. Eso se llama confianza, eso se llama comunicación, eso se llama querer tener en paz nuestro hogar. Eso se llama tener el valor que Dios te da para que tú seas feliz. La pregunta es, ¿ya te has preguntado cuál es el Dios que reina en tu familia? ¿Ya te has preguntado tú, mi querido hermano, cuánto le conoces? ¿De qué tamaño es? ¿O cómo crees que es Dios? Muchas veces las cosas no van bien porque no confiamos en ese Dios soberano. Porque no confiamos en el Todopoderoso. Muchas veces las cosas en el hogar, hay enfermedades o hay heridas que no se pueden sanar porque no confiamos en Dios. Porque no confiamos que Él puede restaurar nuestro matrimonio destruido. Claro, para que Dios restaure nuestro matrimonio cuando está distorsionado, destruido, tienen que estar de acuerdo los dos. Confiamos y se nos olvida que el que hace milagros se llama Dios. Y el que puede cambiar a tu cónyuge o a tus hijos se llama Dios. Y además, lo más importante que puede hacer en que nuestra familia cumpla los propósitos
Porque si yo le pregunto a una pareja qué es lo que más le gustaría tener en su hogar, muchas parejas me van a contestar: yo lo que quiero tener es paz. Algún otro me puede decir: yo lo que quiero es que no me falte el pan de cada día. Yo lo que quiero es que mi esposo o mi esposa me ame. Podría ser que tu respuesta sea: yo lo que quiero es que mis hijos triunfen y sean personas de bien, personas propositivas, personas que sean importantes a la sociedad, que sean importantes a Dios, que sean importantes y ejemplos para la familia. Pero ¿dónde tenemos que tener la confianza? Se llama Dios. Cuando colocamos a Dios sobre todo este montón de problemas que se nos pueden presentar, cuando colocamos a Dios por encima de todas las situaciones que muchas veces consideramos que ya no tienen sentido, entonces Dios va a actuar. Pero hay que tener en cuenta, mi querido hermano, que hay que poner en práctica algunas cosas que Dios nos pone y nos pide que hagamos. Hay que servirle de una u otra manera. ¿Cómo le vas a servir? Siendo una persona honesta, humilde, servicial, sencilla. Darle la mano al que le puede dar la mano. Asistiendo a la iglesia cuando tiene que asistir porque Dios así le manda y le pide. Sirviéndole en lo que pueda. Dando amor al que necesita amor. Hay que tener integridad. Las personas con buena integridad son personas con buena solvencia moral. Personas que levantan la cara, personas que aconsejan, personas que dicen las cosas como deben de ser. Personas que te orientan y te recomiendan hacer lo mejor cuando tienes tus errores o cuando tú te equivocas. Una persona con buena integridad es aquella persona que siempre lucha por ser ejemplo para los demás. Es importante también que tenemos que siempre ser personas que decimos la verdad. ¿Por qué tenemos que decir la verdad? Porque cuando tú dices la verdad, tú te sientes solvente. Porque cuando tú dices la verdad, tú te sientes alegre. Porque cuando tú dices la verdad, tú sientes que descargas. Y la persona que miente sabe que de una u otra manera, en su interior, no hay algo que le dé esa tranquilidad que necesita. Porque la persona que va en contra de la verdad y que está haciendo lo que no tiene que hacer, esa persona hasta es infeliz. Esa persona hasta es amarga. Esa persona hasta es muchas veces hasta odiosa con sí mismo. Es mejor ser lo que somos. Es mejor ser sinceros con lo que tenemos que hacer. Si usted es una persona que siempre se identifica y que dice la verdad, entonces todo mundo le va a echar la mano cuando tiene que echarle la mano. Porque una persona mentirosa no vaya a ser que le vaya a pasar como los cerditos, que mintieron una vez, mintieron 2 veces, y cuando las cosas pasaron en realidad, ya no le creyeron. Entonces, es mejor actuar con la verdad. Es importante lo que dice la palabra de Dios en 1 de Timoteo 3, 1. Si alguien aspira a ser
obispo, su ambición es buena. Esto no cabe duda. Es necesario, pues, que no se le pueda reprochar nada al obispo, marido de una sola mujer, hombre serio, juicioso, de buenos modales, que fácilmente recibe en su casa y sea capaz de enseñar. No debe de ser un bebedor, ni peleador, sino indulgente, amigo de la paz y desinteresado del dinero. Un hombre que sepa dirigir su propia casa, cuyos hijos son buenos y le obedecen, pues si no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo puede cuidar de su asamblea de Dios? No debe de ser obispo un recién convertido, no sea que se llene de orgullo y caiga bajo la misma condenación que cayó el demonio. Es necesario, mi querido hermano, lo que dice la palabra de Dios. No podemos caer. Si queremos que nuestra casa sea victoriosa, si queremos que nuestra casa esté de pie, si queremos que nuestra casa vaya en buen rumbo, si queremos que nuestra casa no tenga tanta dificultad por no saber dirigir, entonces tiene que saber aprender usted a gobernar. Una persona juiciosa, una persona que sepa dirigir, que sepa gobernar hacia dónde quiere llevar su hogar. Eso va a ser bien importante para usted y para mí, que sabe y que ha emprendido el camino de dirigir la empresa que se llama matrimonio. Y usted sabe que dirigir esa empresa quizás es lo más complicado que puede haber. Entonces tenemos que tener, mi querido hermano, que nosotros tenemos que saber a quién servirle. Y como decíamos, y como dicen muchos, no podemos servir a dos dioses. Tenemos que servir al quien nos da la mano. Tenemos que servir a quien nos provee todos los días. Tenemos que servir a quien nos da un trabajo. Tenemos que servir a quien nos ha sacado de grandes hoyos, nos ha sacado de precipicios, nos ha sacado de tremendos problemas serios, nos ha sacado de enfermedades, nos ha sacado de donde nadie pensó que nos podían sacar. Es importante, mi querido hermano, que si tú quieres que tu hogar, tu familia, tus hijos, tu esposo, tu esposa, los que están a tu alrededor vivan feliz, entonces tú tienes que ser ejemplo para seguir adelante. Tú tienes que ser ejemplo no gritando, sino ejemplo con hechos. ¿Y por qué decimos que tienes que ser ejemplo para los demás? Porque como dicen los jueces y como dicen muchos, el juez más grande en tu familia es tu esposa o tu esposo. ¿Por qué dicen eso? Porque es quien ve cómo actúas todos los días. ¿Cómo puede ser posible que hay personas que son buenas para aconsejar en la calle y en la casa solo son problemas y problemas y problemas y problemas? ¿Cómo puede ser posible que tú te detengas a querer ayudar a otras personas y mucho menos a dar consejos en matrimonio cuando en tu casa ni siquiera te detienes a preguntarle a tu esposa o a tu esposo cómo está o cómo te fue?
¿Cómo te atreves a decir que eres ejemplo y que eres guía o que eres líder o que tienes una buena enseñanza para los demás cuando ni siquiera a tus propios hijos les puedes decir qué es lo que no tienen que hacer y qué tienen que hacer? Tenemos que tener cuidado, hermanos, amigos, matrimonios, hijos, que para que una familia viva en paz, que para que una familia pueda tener esas señales de bendición todos los días, tenemos que ponernos de la mano de Dios todos los días. Y todos los días tenemos que tener esa confianza con Dios para que podamos tener esa confianza con nuestro matrimonio, para que tengamos esa confianza con nuestros seres queridos, con las personas que nos rodean, de poder expresar, de poder decir lo que sentimos y lo que no sentimos cuando realmente usted y yo sabemos que necesitamos de Dios todos los días. Y qué cosa más grande y qué cosa más bella es cuando tú te acercas al Santísimo Sacramento del altar. Y cuando tú vas a la Santa Misa y compartes ese momento especial de compartir el pan. Si Dios arrojó delante de nosotros todo su amor, si Dios entregó todo por nosotros, entonces, ¿qué estamos esperando para entregarle a Él lo que Él nos pide? Si tú quieres que tu familia sea una familia gloriosa, victoriosa, poderosa, feliz, entonces deja que Cristo reine en tu corazón. Si tú quieres y le pides paz a Dios en tu corazón, entonces tú sé ejemplo de paz en primer lugar tú, y dale y enséñale paz a los demás. Si tú le exiges respeto a los demás, les exiges transparencia a los demás, les exiges que haya amor, entendimiento, entonces tú tienes que comenzar. ¿Qué es lo que queremos todos nosotros en nuestras familias todos los días? Que seamos felices. ¿Qué es lo que le pedimos a Dios cuando tenemos problemas en nuestro hogar? Que el problema pase rápido, que nos dé la mejor dirección, que nos encienda la luz hacia dónde tenemos que seguir, que nos muestre una señal, que nos muestre y nos enseñe a tener la fe que tanto nos hace falta y que veamos que somos capaces de sacar adelante nuestro hogar. Hay que hacer todo lo necesario. Hay que agotar todo lo que se pueda agotar. Antes de destruir nuestro matrimonio, antes de separarse, hay que agotar hasta lo último. Porque es necesario que la familia viva no con grandes riquezas materiales, sino con grandes riquezas que se llaman amor, que se llama paz, que se llama tranquilidad, y que el pan de cada día que Dios nos da no nos haga falta. Si tú quieres ser la diferencia en adelante, entonces acuérdate que Dios está todos los días en tu hogar. Recuerdo a mi papá y a mi mamá, que yo ya sé que tú te lo llevaste, mi querido padre. Me recuerdo una vez que habían tenido una pequeña discusión y que
mi papá estaba muy molesto con mi mamá. Uno observa cuando es hijo. Y solo me recuerdo que mi papá, en su humildad que tenía, llegó por la tarde y le llevaba a mi mamá a repostería. Y mi mamá, me recuerdo que se la agarró y la fue a poner por allá. No le dio importancia. Mi papá le dijo al ratito: vieja, no vas a comer la repostería. Y ella le dijo: con eso me querés comprar. Y uno como hijo es meque. Yo le dije: mamá, dame un pedacito de repostería. Y me dijo: vaya, hijo. Pero cuando me dio el pedacito de repostería, agarró la repostería ella también y se empezó a comer la repostería conmigo. Y al ratito le dijo: ¿no querés un pedazo vos, viejo? ¿Cómo no? Le dijo: con cafecito. Ya le había pasado. Algo insignificante, quizás algo sin valor, un pedazo de repostería. Pero con eso él estaba diciendo: perdóname. En su manera de comportarse y su manera de ser, con eso le estaba diciendo: perdóname. Aquí te traigo esto, quizás sin valor. Y eso es lo que nos falta a muchos. Eso es lo que nos hace falta a muchos, mi querido hermano, que no tenemos el valor de después pedir perdón, que no tenemos el valor de después decir discúlpame, que no tenemos el valor de después de decirle: mira, aquí te traigo esto, lo siento por lo que te hice, que no tenemos ni siquiera el valor de decirle: te quiero, te quiero, te quiero, que no tenemos el valor de decirle cuánto la extrañamos o extrañamos, que no tenemos el valor de decir: la regué, pero aquí estoy. ¿Por qué hay muchos que por no tener el valor se han ido al fracaso y se han separado? Simple y sencillamente porque no han querido hacer las cosas como Dios ha querido. Porque no han tenido el valor ni siquiera de decirle cuánto vale. Qué valioso es el trabajo que hace en casa. Qué bonita se ve. Qué bonito se ve. No hemos tenido el valor de decirle: mira, esos zapatos ya no te sirven. Ya voy a ver cómo te los compro. No has tenido el valor de decirle: mira, creo que esa blusita ya está bien pálida de tanta lejía. Ya te voy a traer una. Ni siquiera le preguntas si tiene o no tiene. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pedirle a Dios que nos enseñe a ser humildes, a ser sencillos, a pedirle la dirección que tenemos que seguir y que tenemos que hacer todos los días. Un dulce puede ser, pero si tú se lo llevas a tu pareja de corazón, eso es mucho. Un pedacito de pan, como le mencionaba de mi papá, fue para que le pasara el enojo a mi mamá. Entonces hay detallitos que son necesarios en la pareja. Un mensajito de alegría, hoy que son las famosas redes sociales. Decirle cuánto la quieres, o aunque sea una carita con un besito, o decirle: espero que esté bien, que eso es mucho. Pero no para pelear, pero no para reprocharle, pero no para maltratarla. Eso no sirve. Valorémonos como Dios nos valora.
Amémonos como Dios nos ha amado. Cuidémonos como Dios nos cuida todos los días. Démosle el amor a nuestros hijos como se lo merecen. Enseñémosles todos los días que lo más importante en el hogar, que lo más importante en el matrimonio, que lo más importante en el trabajo se llama paz, armonía, tranquilidad. Y lo más importante, tener paz con el Señor. A Dios entrego en este momento a todas las familias que están en problemas en este momento, que están en situaciones difíciles. A Dios entrego a aquellos hogares que están pidiendo a gritos que tú les pongas la mano, mi Padre bendito. Te los entrego, te los pongo y te los dispongo para que tú hagas lo que tengas que hacer. A los que están en situaciones difíciles económicas, a los que hoy no tienen que comer, a los que hoy te piden por una sanación por enfermedad, a los que hoy te piden por un trabajo, a los que hoy te piden por un milagro, mi Dios Todopoderoso, asiste a esas familias que tanto lo necesitan. Danos todos los días ese gozo que tanto necesitamos para ser felices e irradiar la felicidad hacia los demás. Que Dios bendiga a cada uno de los radioescuchas de esta radio Angelus y que Dios bendiga desde El Salvador hacia nuestros países hermanos. Paz y bien. Si callas, callarás con amor. Si gritas, gritarás con amor. Si corriges, corregirás con amor. Y si perdonas, perdonarás con amor. Si está dentro de ti